Bueno, hemos hablado del problema, de la crisis, de las medidas que se están tomando, de la experiencia latinoamericana. Nosotros conocemos de memoria ciertas recetas que no necesariamente ayudan a superar crisis. ¿Y de qué hacer con el problema de las hipotecas? Para nosotros, con todo respeto, no quiero aparecer como grosero, desconsiderado, respetamos mucho a España, su institucionalidad, pero es muy difícil de comprender, más aún como economista, que el riesgo esté en los seres humanos y no en el capital. Ha sido muy duro con ese discurso con la legislación española. Pero es que es terrible. O sea, es algo que realmente que a mí me escandaliza. Perdón, frecuentemente no utilizo esta palabra, pero me escandaliza. Es decir, se prestan 200.000 euros para una casa valorada en esa cantidad, cuya valoración es hecha por el mismo banco. Esa es la garantía hipotecaria, la casa. Viene la crisis, no se puede pagar el crédito, se devuelve la casa, se debería extinguir la deuda. No, ahora la casa solo vale 50.000 euros y págame los otros 150.000. Todo el riesgo, todo el costo sobre los seres humanos, no sobre el capital. Es algo increíble. Ha dicho usted, se va a llegar al peor de los mundos. Cuando le ha trasladado este mensaje al presidente Rajoy, insisto, ¿le ha arrancado algún compromiso? Él me ha dicho que ha conversado con los bancos, que hay un código de ética. Él reconoce la necesidad de flexibilizar esa normativa tan rígida en favor del capital. Eso no me lo dijo, pero yo creo que es totalmente en favor del capital. Demuestra el grave problema, el problema esencial de nuestro tiempo. Podrán inyectar millones por aquí, millones por acá. El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos y se refleja bastante bien en esta cuestión de las hipotecas. Y si no flexibiliza el capital sus ambiciones, como lo decía en la conferencia de prensa, va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas.